El sector tecnológico, uno de los sectores más rentables, si no es que el más rentable en la bolsa de valores. Un sector que está viendo un crecimiento explosivo con el tema de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de los centros de datos, de los semiconductores. Creo que todos hemos escuchado la palabra inteligencia artificial, semiconductores. Bueno, a lo mejor semiconductores no tanto, estamos mucho en el medio, pero sí es algo que suena, ¿no? Y que el ChatGPT, que pregunta al ChatGPT. Me acuerdo, Manolo, hace tiempo cuando decías, búscalo en Google, ¿no? En inglés decían Google it, búscalo en Google, googlealo, ¿no? Decimos en México. Y al rato a lo mejor saldrá, oye, ChatGPTalo, ¿no? Búscalo en ChatGPT. Es un tema interesante que vamos a platicar en este video. ¿Cómo andas, Manolo? Y bueno, yo creo que no está tan lejano porque ahora Google también utiliza inteligencia artificial en su buscador y ya de los primeros resultados te pone temas de la IA o incluso ya tiene una pestaña así como tiene la de imágenes, videos, tiene la de la IA. Entonces, independientemente de qué herramienta de inteligencia artificial, la verdad es que el sector tecnológico ha tenido un crecimiento interesante. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Y de hecho, por ahí me gustaría empezar este episodio, Mar. Decías que ha tenido un buen rendimiento, pues me voy aquí, por ejemplo, a ver un ETF del sector tecnológico y fíjate el comportamiento en especial. Creo que se ve que algo pasó a partir del 2019-2020. Obviamente después sabemos el cambio de la pandemia, se vio la pandemia, se tuvo luego la época post pandemia que también tuvo ciertas complicaciones en términos económicos, una alta inflación, problemas de la cadena de suministro, etcétera. Pero se ve como una tendencia muy diferente de cómo venía el 2013, 14, 15, 16, 17. Iba a paso lento, iban habiendo ciertos desarrollos, un crecimiento, digamos, pues más predecible dentro de lo que cabe. Pero justamente a partir del 2020 hubo crecimientos acelerados, pandemia, 2023, 24, 25, un crecimiento muy importante que creo que también va acompañado justamente con el crecimiento de ciertos sectores, como el que ya mencionabas de la inteligencia artificial, centros de datos. Creo que hay muchos sectores muy especializados que han tenido un crecimiento importante y eso se refleja también en el crecimiento, en este caso un ETF que tiene muchas compañías principalmente tecnológicas, pero si hacemos un zoom por subsectores o empresas, vamos a ver casos con crecimientos pues, muy relevantes. Y justo eso vamos a hacer, Manolo, hablar de algunas opciones que hay para invertir por medio de una casa de bolsa, de un instrumento regulado, por medio de la bolsa de valores, en el sector tecnológico. Como tú, campeón, que nos escuchas, si tienes algo de recurso y dices, oye, me gusta esta tendencia, le veo futuro, hablan de crecimiento, pues yo también quiero crecimiento en mi patrimonio y me quiero calar, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva, quiero invertir en algo del sector tecnológico, pues después de este video vas a tener muchas opciones. Entonces partamos, Manolo, hablando un poquito de ¿por qué decimos que es un sector tan grande, ¿no? Con tanto crecimiento? Hablemos un poquito con datos. Empecemos hablando con el S&P 500, ¿no? Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De esas 500, el sector tecnológico representa alrededor de un 35%. Depende del día que hagas el video, pues puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ahí andan el 35% más o menos. Es decir, es poquito más de un tercio de todas las empresas más grandes de Estados Unidos son de tecnología. Oye, ¿cuáles son esas empresas? Pues vas a ver algunos nombres de gigantes, ¿no? Que si un Nvidia, que si un Apple, que si un Microsoft. Ahorita vamos a ver más nombres. Y entonces, este es el sector más grande dentro del S&P 500 y es el sector con más crecimiento también. Un poquito más de datos. ¿Cómo está distribuido aparte del 34%, 35% que vemos ahorita de tecnología? ¿Qué más tiene el S&P 500? Miren, por ejemplo, el segundo sector más grande, el financiero, es tan solo un 13% y es el segundo más grande. El tecnológico es casi el triple, ¿no? De eso. Sector consumo 10, comunicación 10. Entonces ya vimos que la tecnología es la mayoría y por algo es preponderante, ¿no? Y por algo son de las empresas más grandes de Estados Unidos, están teniendo un boom. Oye, ¿cuáles son algunas de esas empresas más específicas? Yo te decía ahorita estas tres, ¿no? Nvidia, Microsoft, Apple, pero hay más. Está Broadcom, está Oracle, Palantir, AMD, Cisco, IBM. Esas son las 10 empresas más grandes que si buscas, por ejemplo, algún índice de tecnología, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ETFs, vas a encontrar estas posiciones, ¿no? Mientras mayor porcentaje representen del índice, quiere decir que la empresa es mucho más grande. Entonces, la más grande es Nvidia, 14% de este índice, ¿no? Microsoft 12%, Apple 12%, y ya las otras que sí son grandes, pero ya no tanto, ya hablas de un 5%, un 3%, un 2%. Estos son algunos de los gigantes de empresas relacionadas con la tecnología, Manolo.
Creo que hay varias reflexiones interesantes aquí. La primera es, a ver, a mí el sector tecnológico en lo personal es un sector que me gusta, que le veo potencial. Tengo estrategias de largo plazo en ETFs y en acciones tecnológicas, pero también aquí algo que se deja ver es que empieza a haber concentración, al menos en estos ETFs, por dos aspectos. A nivel sectorial, pues ya hablar de un 30 y tantos versus un 14, un 13 que veíamos del segundo o tercer lugar, pues sí, hablamos de que se está mucho más concentrado. Y me gustó mucho, Mar, ahorita que hacías un zoom en particular, pues estas principales 10 empresas en los ETFs, empieza a suceder que en muchos ETFs que luego hemos revisado tienen un peso muy relevante. Fíjate que en este caso la primera casi un 14%, o sea, el top 3 ya estamos hablando de cerca de un 40%. Entonces luego hay ETFs que dicen es que tiene 100 empresas, 200 empresas, 500 empresas y dice, oye, qué buena diversificación tengo. Sí, pero al mismo tiempo puede venir acompañado de una concentración de que las primeras 10 pesan un 50, un 60%. Entonces no es que no estés diversificado, solamente que si hay una concentración, pues va a haber más riesgos específicos dependiendo que el bueno o mal desempeño de estas empresas. Así es, Manolo. Y vamos a ver por qué estas empresas representan un porcentaje tan grande. Y no es ni más ni menos más que porque han crecido mucho, ¿no? Su precio ha crecido muchísimo. Y entonces, pues al ser empresas más grandes, tienen que representar un porcentaje mayor del total. Este es el crecimiento en los últimos 5 años. Te digo, depende del día que lo veas, pues va a variar ligeramente. Pero para que te des una idea, una referencia. Empresas como la más grande que vemos ahorita, Nvidia, en los últimos 5 años ha crecido un 1200%. Sí, 1200%, o sea, multiplicaste la inversión 13 veces si la compraste hace 5 años. Eso es lo que ha crecido Nvidia. Otras ya más grandes, ¿no? Empresas que hace 5 años pues ya estaban muy en el mapa, ya eran muy conocidas. Un Microsoft, por ejemplo, pues aún así en 5 años ha crecido 144%. Empresas que a lo mejor hace 5 años existían, pero no las has escuchado. Un Oracle, 400%. Palantir, 1700%. Broadcom, 850%. Hay muchos gigantes, ¿no? Aquí hay una lista amplia, pero fíjate cómo en general al sector tecnológico en los últimos 5 años le ha ido bastante bien. Hay una que otra empresa que a lo mejor no ha ido tan bien y tenemos, por ejemplo, las que están en rojo. Intel, menos 32% en 5 años. Fíjate, esto quiere decir que no todo lo que es tecnología necesariamente va a subir. También hay empresas que les puede ir mal y que hay un riesgo de por medio, ¿no? Que tú puedes comprar algo del sector y si no eran empresas de calidad o les llega a ir mal, pues a ti te puede ir mal también. Adobe lleva menos 32% en 5 años. Salesforce, menos 8%. Entonces, pues sí, la mayoría han sido empresas con muy buenos rendimientos, pero hay una que otra que no lo ha logrado, ¿no? Eso es parte del riesgo. Creo que diste ahorita en el clavo con un punto relevante. No todas las empresas, al decir tecnología, pues se dedican a lo mismo. Eso es evidente. Y entonces en los ETFs o en las estrategias, sobre todo las que son diversificadas, podemos hacer un zoom para entender de qué subsector específico de tecnología están hablando. Esto es relevante, por ejemplo, cuando alguien compara, es que hay 20 ETFs, 50 ETFs disponibles de tecnología de un sector específico. Puede que sí tengan muchos que sigan el mismo índice, pero también puede haber variantes y de aquí también la riqueza de meterte a detalle y analizar qué es lo que quieres comprar. Por ejemplo, aquí hay diferentes sectores con distintos pesos de justamente de una estrategia diversificada, pero puedes ver el sector de semiconductores, el de software, el de tecnología de hardware, almacenamiento, servicios de TI, equipos de comunicaciones, componentes de equipos electrónicos. Entonces, a lo mejor tú dices, es que a mí me encanta y veo mucho potencial en los componentes de equipos electrónicos y compras este ETF o esta estrategia diversificada y te das cuenta que tiene el 3.75% de empresas relacionadas, pues no era el ETF adecuado que tú estabas buscando. De ahí la importancia justamente de entender no solamente a nivel sector, sino luego a nivel subsector de manera específica qué es lo que hacen y qué porcentaje va a tener tu estrategia. Y ahora también importante, Omar, si te metes a nivel compañía, también he visto este error frecuente de que alguien dice, por ejemplo, quiero comprar Apple porque me gusta, porque hace celulares. Oye, pues Apple hace muchas cosas. No solamente están los dispositivos, también gana mucho por el componente de servicios. Oye, es que quiero comprar Amazon porque me gusta la parte de e-commerce. Bueno, es una de sus líneas de negocio, pero también tiene otros servicios, almacenamiento en la nube, es proveedor de muchas herramientas, de varias herramientas tecnológicas para otras empresas. Entonces, ya sea a nivel empresa o a nivel portafolio, entender servicios, productos, fuentes de ganancia y meterte a muchísimo detalle.
Así es, pues hablemos entonces de un sector en especial de los que veíamos ahorita, ¿no? Que nos mostraba Manolo, el más grande, ¿no? El sector de los semiconductores. Fíjense nada más cómo le ha ido más o menos, ¿no? Empresas grandes ahí, pues está Nvidia, Broadcom, AMD, Micron, entre algunas otras, ¿no? Es el rendimiento de los últimos 3 años. Fíjate, por ejemplo, ahí Intel ya sale ahora en positivo, pero todavía hay algunas aquí que salen en chiquito, empresas más pequeñas, que tienen rendimientos negativos, aunque sean del sector mayormente de semiconductores, porque como dice Manolo, pues pueden tener diferentes líneas de negocio. Ahora, ¿cómo está el tema de la cadena de la fabricación de los semiconductores, ¿no? Desde el diseño, se hace el diseño y luego se manda a la fábrica y luego se distribuye. Si te interesa alguna de estas empresas, a nivel empresa, ahorita hablaremos tal vez de algunos ETFs, algunos nombres, ¿no? Que tal vez te interese echarle el ojo. Bien decía Manolo, y Apple pues puede diseñar, por ejemplo, los semiconductores. Nvidia también se enfoca en el diseño, pero ellos no fabrican. Tenemos a TSM, que es la fábrica de semiconductores más grande del mundo, que está ahí en Taiwán. Intel pues le entra poquito aquí, poquito allá, es todólogo, diseña, produce, tiene fábricas, pero todo lo hace como al 50%, nadie tiene, por eso la acción no le ha ido tan bien, ha tenido sus retos, ¿no? Por ahí incluso se hablaba pues de que el gobierno iba a intervenir con una participación en Intel, como buscando salvarla, y ahí andan pues haciendo la lucha. Intel es de Estados Unidos, ¿no? Nvidia también es de Estados Unidos, Apple, digo, pues casi todos son de Estados Unidos, ASML es de Holanda, ASML, por ejemplo, hace máquinas que luego le vende a TSM para hacer semiconductores. Entonces aquí me gusta mucho esta imagen, es una referencia, ¿no? De cuáles son las que diseñan, aquí dice Fabless Design, estas son las que diseñan, ¿no? ¿Y cuáles son las que tienen las fábricas? Pues son estas de acá, las que hacen los ensambles, las que proveen los materiales para que se hagan las cosas, los que proveen la maquinaria. Entonces te da muchas ideas, ¿no? De que todavía dentro del mismo subsector, ¿no? Que está tecnología como principal y luego el subsector de semiconductores, todavía dentro de ese subsector, pues hay divisiones, ¿no? Los que fabrican, los que diseñan, los que hacen esto, los que hacen aquello. Y aquí vienen algunos nombres para que te des una idea. Son empresas que son públicas, que están en la bolsa de valores, que si te quieres ir a nivel empresa, pues podrías invertir en alguna de ellas. Y es que fíjate, ¿cuáles son los países que más lana le meten, ¿no? al tema de los semiconductores? Mayormente en color azul, pues es Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿cuánto valen esas empresas? Pues ahí hablamos de que Nvidia, 3.4 miles de millones de dólares, ¿no? En inglés le dicen trillion, en inglés sería miles de millones de dólares, 3.4. Broadcom, 1.1 trillones, vaya, sería miles de millones de dólares, y no sería billion. Broadcom, entre muchas otras, ¿no? Todos estos de Estados Unidos, AMD, Micron, Intel, y luego ya vienen algunos nichos, ¿no? Les decía ahorita de Taiwán, pues tenemos a TCM, mayormente TCM, de Corea del Sur, fíjate, Samsung, SK Hynix, tenemos de Reino Unido a ARM, y entre algunos otros ya más pequeños, ¿no? Les decía Holanda, SML, el resto del mundo, fíjate, una pequeña parte entre todo el resto del mundo, está muy concentrado, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, Taiwán y a lo mejor Holanda, y luego ya hay jugadores más chiquitos, ¿no? Pero también relevantes en otros países. Estas dos imágenes que compartes, Omar, me invitan a una reflexión de que por un lado me entusiasma ver estas conexiones y ver cómo está desarrollándose el mundo tecnológico, pero también creo que eso ha hablado mucho de la interdependencia y los riesgos que han hecho notar varios analistas, pues de la conexión, la conectividad que hay. Al final del día, un mundo globalizado, pues sí puede haber alianzas, crecimiento, especialización, pero por otro lado, cosas que estamos viendo y de forma reciente, como el tema de los aranceles, ahí es donde dices, oye, pues si pones aranceles y estaban conectadas estas empresas y uno lo fabricaba, se mandaba a otro país y ahí se ponían otros componentes, iba de regreso a otro país y ahí se empaquetaba, etcétera. Pues conforme se va moviendo entre países o se requiere diferentes componentes de la cadena de suministro y se ponen barreras, he visto algunas barreras entre esta batalla comercial, incluso duras, de oye, se va a prohibir que esta empresa venda o comercialice o compre chips de esta compañía. Entonces eso también pone ciertos riesgos, al menos en el corto plazo. Ya en el mediano plazo pues habrá nuevas empresas que hagan alianzas, que fabriquen de un mismo país, etcétera, pero sí creo que puede haber un riesgo ante los temas geopolíticos y la batalla comercial que se está viviendo este año en particular, con la interdependencia que existe en el sector de semiconductores y de inteligencia artificial. Así es, Manolo. Vamos a hablar un poquito más de otros nombres, ¿no? Que tenemos por aquí bueno, esto ya lo vimos, semiconductores, Nvidia, Intel, Broadcom. Pero si alguien dice, oye, es que a mí no me interesa tanto el tema de semiconductores, me gusta la tecnología, pero me gusta el software, por ejemplo. Bueno, pues está un Microsoft, un Oracle, un Salesforce. Oye, a mí me gusta el hardware, ¿no? Pues puedes encontrar Apple, los que hacen computadoras Dell, HP. Hay nichos muy, muy interesantes dentro del sector tecnológico.
¿Y por qué hacemos este video, hermano? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no hablar del sector financiero, el sector consumo, el sector salud? ¿Por qué ahorita es el tecnológico? ¿Por qué hay tanto boom en tecnología? Bueno, pues es que el tema es que si vemos los rendimientos de diferentes sectores, como lo pueden ver aquí en la pantalla, el tecnológico es la línea rosa moradita, el financiero el color naranja, el de comunicaciones es la línea verde y el sector consumo es la línea azul. Estamos hablando aquí de los últimos 5 años de historia, con sus respectivas variaciones, dependiendo del día en que lo vean. ¿Cuál ha sido el menos rentable en promedio? ¿No? El sector menos rentable de estos 4, el sector consumo lleva en 5 años como un 29%. El sector comunicaciones, 109%. El financiero muy parecido, 113%. Y el que está más arriba y por mucho, el sector tecnológico, con un rendimiento acumulado en los últimos 5 años de alrededor del 162%. Es por eso que muchos dicen, caray, pues déjame le echo un ojo al sector, pues sin promedio le está yendo bien, ya sea que invierta en el sector o que invierta en empresas específicas, pues estadísticamente tienes una mayor probabilidad de que, por lo menos con la historia, tuviste una mayor probabilidad de que te fuera bien ahí. Ojo que esto puede no repetirse, no puede que en 5 años lo veamos y sea al revés, no que el tecnológico fue el peor, porque a lo mejor ya estaba caro, que el consumo fue el más alto. No hay garantía de nada, pero históricamente pues le ha ido mejor. Me gusta más recordar que el pasado no es garantía del futuro. Y yo en este gráfico tengo varias lecturas. Una de aprendizaje. Una, podemos ver cierta relación entre los sectores. Si bien vemos que uno tiene mejor desempeño que otro en la historia, pero sí vemos temporadas donde cuando todos van para arriba, muchos suben y cuando hay una corrección, todos corrigen. O sea, como si puedes seguir como el caminito más o menos de los 4. Esto se le llama justamente que hay una cierta correlación positiva donde crecen, todos crecen. Donde uno baja, los otros bajan. Claramente no es perfecta la relación. Alguien puede decir, no es cierto, porque ahí en agosto este fue más plano, este fue más alto. Sí, sin duda tienen componentes específicos, pero sí existe un cierto fenómeno colectivo entre los sectores donde puede haber optimismo, puede haber euforia, puede haber miedo, puede haber momentos de ventas en las crisis, etcétera. Entonces, que sepas que aunque tengas diferentes portafolios, puede haber años donde digas, es que me fue muy bien a todos. Pues quizá puede haber sido por tu selección o quizá porque muchos sectores están compartiendo este fenómeno de crecimiento. O al revés, oye, me fue súper mal con todas las estrategias que escogí. Bueno, pues si fue en una época donde estaban anunciando los aranceles o fue en medio de la pandemia, etcétera, pues seguramente hay épocas de corrección. Que ya hablaremos en otros episodios que sí existen otros sectores que son más defensivos y tienen otro comportamiento. Segunda reflexión, Omar, que me llama la atención es sin duda el tecnológico. Si hablamos de rendimiento, ha tenido pues, un mejor desempeño. Lo podemos ver en este gráfico comparado con otros sectores, pero también se ve que cuando hay caídas son caídas más fuertes. Cuando hay correcciones, yo sí veo mayor volatilidad. Entonces, bueno, viene acompañado de mayor rendimiento, pero también que sepas que hay mayor volatilidad y dicho de otro modo hay mayor riesgo, al menos en los datos históricos. Y esto me parece interesante de revisar. Ahora voy a ponerles otra lámina justamente para, por ejemplo, oye, y comparado con el SP500, no solamente con sectores, ¿cómo le ha ido al tecnológico con el SP500? Pues observa cómo hay momentos donde esta relación que te mencionaba es muy parecida, tal cual. Podemos ver ahí 2021, 2022, 2023 inicios que era prácticamente iban a la par y en algún momento sí se empiezan a despegar. Esto tiene lógica. ¿Por qué? Uno, porque comparten muchas empresas. Oye, Nvidia es parte de los dos, Microsoft, Google, Meta, hay muchas, como ya viste, 30 y tantos % del SP500 es tecnológico, pues tiene lógica que haya cierto comportamiento parecido. Ahora, hay momentos donde sí puede haber crecimientos mayores o caídas mayores, pues porque al final hay una concentración en un sector y el hecho de que el otro sean 500 empresas, pues sí tiene un efecto de diversificación que puede suavizar un poco más los comportamientos. Entonces, en los últimos años sí ha tenido un mayor desempeño el tecnológico frente al SP500. La respuesta es sí, pero también hay mayor volatilidad y pues creo que eso se alcanza a percibir desde justamente en momentos específicos de caídas y se ve mucho más notorio. Manolo, y hablando un poquito de la perspectiva futuro, cuando iniciamos el video hacía la referencia a que se dice todavía y se decía mucho antes, googlealo, ¿no? Búscalo en Google. Y todo el mundo sabía que era Google y sabía buscar cosas ahí. Y ahorita todavía me parece que sigue siendo muy relevante, ¿no? Todavía aplica, oye, googlealo, búscalo en Google. Pero ahora empieza a surgir este gran jugador, ¿no? Principalmente ChatGPT. Hay muchos que hacen algo similar, pero no son tan populares. Vamos a hablar en general de ChatGPT, vaya, para generalizar. Y ya empiezan a ver, oye,
Ahora lo puedes buscar en ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT te va a dar la información. Y entonces la otra vez estaba viendo un dato que me explotó el cerebro, Manolo, y decía, ChatGPT tiene alrededor de 800 millones de usuarios activos a la semana. 800 millones de usuarios activos. Imagínate, claro, haría 800 millones de personas que se andan metiendo y andan buscando y le andan preguntando por medio de la inteligencia artificial, ¿no? Que al final, pues, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Busca en muchas fuentes, va a Google, va a otros lados y te da la información, ¿no? Pero ya es lo que tú le dices, te da exactamente eso. En Google, pues busco un tema y a lo mejor me meto a las primeras 10 páginas y a ver si encuentro exactamente lo que buscaba o sale algo parecido. ChatGPT te da tal cual para las necesidades específicas que tienes, algo de información. Que ojo, eso también se vuelve peligroso porque tampoco, así como en la bolsa no hay garantía del rendimiento, pues en ChatGPT tampoco hay garantía de que la información sea 100% correcta. Y justo ahorita, antes de hacer este video, le pregunté, le mandé 2 imágenes de logos de empresas de las que estamos viendo ahorita y le dije, oye, ¿cuáles son estas empresas? Y eran 2 empresas de tecnología, no me acuerdo cuáles eran, pero eran 2 de ahí de la lista que estábamos viendo. Y lo me dice, no, esto es una empresa que hace videojuegos y este es de otro juego en internet. Y le dije, no es cierto, este es el nombre de la empresa, porque yo sí me lo sabía. Y me dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, tienes razón, esta es la empresa. Entonces, pues aguas, porque también si te vas de lleno con la inteligencia artificial y no sabes nada del tema y das por hecho que lo que te dice es cierto, pues te puede dar información errónea y si con base a eso tomas decisiones, sobre todo financieras, digo, y en general, pues aguas porque te puedes meter en un problemón. Ya lo he corroborado con algunos datos muy concretos de reportes de empresas que a veces te da la información incorrecta, pero la verdad es que es en la minoría de los casos. La gran mayoría de la información me hace bastante sentido. Por eso los invito a que está bien, pero pues aquí viene el debate, hermano. Oye, ¿será que la inteligencia artificial pues nos va a hacer inútiles? ¿Nos va a hacer que ya dependamos 100% de ella y como salen las películas, ¿no? Al rato nos domine. ¿Cómo ves, por ejemplo, el futuro del sector, Manolo, con todo lo que te platico? Me ha pasado eventos similares donde veo información que está errónea, me agrega información que quizá no es la adecuada o omite información relevante. Obviamente también está justamente en el arte de preguntar, también eso es una realidad, pero sin duda hay información que veo, oye, esto no es correcto y es muy curioso su respuesta que te da inmediatamente, tienes razón, esta es la información. Y creo que al final pues va a haber una evolución. No será lo mismo lo que estamos viviendo ahorita que lo que vivamos en 3 años o en 5 años o en 10 años. Hace unos días veía una noticia también referente a que un cierto grupo puso a prueba a gestionar carteras de inversiones de inteligencia artificial, no necesariamente a ChatGPT, y que al final, después de muchos resultados, la gran mayoría habían perdido dinero en el mediano plazo. Inmediatamente algunas sí ganaban, pero ya cuando lo dejaron corriendo mucho tiempo, algunas empezaron a perder dinero y la gran mayoría de hecho tuvo un resultado que quizá no fue el adecuado, pero también creo que a futuro, en unos cuantos años, puede cambiar mucho el panorama y información es poder. Y así como nosotros decimos, oye, es que hay que informarse para tomar una decisión fundamentada, pues al final la cantidad de datos que tienen, pues es obviamente mucho mejor a lo que puede manejar un humano. Yo me muestro entusiasmado lo que viene y los cambios que va a haber en el sector y en otros sectores al final, pero sigo siendo cauteloso, pero de la misma manera que lo era con Google y con otras plataformas. Al final, si yo tenía una duda de algún tema, buscaba en Google, me salía el resultado, pues no me quedaba con el primer resultado. O si veo un video, no me quedo con lo primero que alguien dice, lo contrasto, comparo, indago, sobre todo si es una decisión importante y financiera, no se diga. Entonces, pues hoy en día es una fuente de información adicional, pero como muchas y como la gran mayoría que comete errores que puede estar incompleto y que vale la pena contrastar. Así es, Manolo. Yo también me considero bastante optimista del sector. He visto las mejoras muy rápidas. Es un sector que ahorita hablaba de varios años, yo diría incluso de varios meses, Manolo, semanas, que de repente dices, caray, ya salió otra función, ya mejoraron esto, ya mejoraron aquello y van a los modelos aprendiendo muy, muy rápido a un nivel que la verdad nunca me hubiera imaginado. Entonces, pues bueno, a largo plazo veremos qué pasa, pero la tendencia parece ser que va a haber un crecimiento muy importante. Y si tú, campeón, te quieres sumar a este crecimiento y andas buscando opciones más sencillas, ¿no? Que dices, oye, pues me diste muchos nombres de empresas, pero pues yo no le quiero entrar a acciones, me da miedo eso, es mucho riesgo, no tengo el tiempo. Pues a lo mejor puedes considerar un ETF, ¿no? ETFs también hay muchas opciones. De aquí tenemos algunas. Por ejemplo, ETFs del sector tecnológico XLK. Este es uno de pura tecnología, donde las posiciones más grandes son Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom y Oracle. Y entre las primeras 5 representan poquito más del 40% del portafolio. Así lo puede buscar el ETF XLK. ¿Cómo le ha ido el XLK en los últimos 5 años? Pues muy parecido a lo que veamos ahorita de tecnología, ¿no? Lleva 144%, le ha ido bastante bien. Ya vimos que por encima del S&P 500. Oye, ¿quieres un ETF de semiconductores?
pues también hay uno, mira, SOXX, con sus principales empresas siendo AMD, Broadcom, Nvidia, Micron y Qualcomm, que también representan un porcentaje bastante importante, un poquito más del 30% del portafolio del ETF, si lo puedes buscar. El rendimiento ha sido bueno también, ligeramente superior a los que vemos ahorita, 174% en los últimos 5 años. Tenemos el ETF de las 7 magníficas, ¿no? Las Magnificent Seven, donde sí, pues son empresas que van a estar relacionadas con la tecnología, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, ahorita Manolo mencionaba el tema de Amazon. Oye, pues Amazon y el e-commerce, eso pues es el sector consumo, no es tanto tecnología, pero pues tiene otros negocios de tecnología, entonces a lo mejor también entra ahí. Entonces ya son empresas más diversificadas, ¿no? Ya es un mix. Y dices, oye, Google, pues es el buscador, son videos de YouTube, pues sí, pero también tiene algo de tecnología, entonces ya son empresas más diversificadas. De las 7 magníficas, pues fíjate, está Nvidia, Microsoft, Tesla, Amazon y Google. Y entre las primeras 5, pues ya estás hablando de como el 70 y tantos por ciento, 80% del portafolio. Son algunas opciones que tienes para invertir en ETFs que tengan relación al sector tecnológico. Un peso pues, muy relevante en todas. Y en algunos vemos que los nombres se repiten. Hoy creo que, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido Nvidia en los últimos meses, años, creo que lo hace que sea líder de muchos ETF relacionados al sector tecnológico y va a ser muy normal verlo con una posición preponderante junto con otros jugadores. Quiero, Omar, que hablemos de un poco, para ir cerrando, de algunos retos, oportunidades y siendo un poco críticos, pues obviamente el rendimiento histórico pues, es interesante, pero ya hablamos que el pasado no es garantía del futuro. Hay algunos analistas que cuestionan que justo hoy este crecimiento, pues qué tan sostenible es. Hay muchos también que se muestran cautelosos ante las altas valuaciones, pues al final no es lo mismo alguien que haya dicho, oye, es que lo compré justamente aquí en abril donde hubo una caída importante y se compró con un relativo descuento. Hoy ya creció 20, 30, 40, 50% esta acción. Entonces, como siempre, revisar tu estrategia y la evaluación pues es parte de todo diagnóstico, sobre todo sobre una perspectiva fundamental. Hay otros retos justamente regulatorios, hay retos geopolíticos, hay retos comerciales. La competencia, pues creo que al final sí vemos algunos que son líderes del sector, pero veíamos esta interconexión y que las reglas están cambiando, que de repente, oye, ya no se va a poder comerciar porque hay una normativa en términos internacionales con un país, pues cómo se van a ir reorganizando. Y creo que hoy en día, pues la competencia y la innovación constante son muy relevantes de observar. Y ante estas valuaciones y estos crecimientos, también una realidad es que el público inversionista y los analistas se pueden volver exigentes porque empiezan a ver, oye, tuvo un crecimiento en los márgenes, en las ventas de 10%, del 8%, del 12%. ¿Qué pasa, campeón, cuando hay expectativas o expectativas muy elevadas? Salen los resultados y son buenos, pero no cumplen las expectativas del mercado. Puede haber correcciones que pueden ser a lo mejor efectos de corto plazo, pero he visto empresas con muy buenos reportes, pero que al final tienen caídas porque se esperaba mucho más, aunque el crecimiento fue bueno. Entonces, pues seguramente será parte de los retos que pueden aumentar la volatilidad, al menos en el corto plazo. Bueno, pues conclusiones pues del sector tecnológico. Buen crecimiento, rendimiento potencial elevado, riesgo más alto que por ejemplo el S&P 500, mayor volatilidad, más riesgo, presión por las valuaciones. Es un sector que no quiero decir que no es para todos, porque sí creo que es un sector muy relevante que te puede aportar mucho al portafolio, pero que sí tienes que saber a lo que le vas a entrar, ¿no? Y que debes ser consciente, pues, de que puedes invertir o en acciones o en ETFs y pueden bajar feo y va a pasar. Entonces, a lo mejor no sería el ETF que yo le sugeriría a los campeones que empezaran comprando, ¿no? A lo mejor que se fueran por algo más tranquilo al principio, pero pues si ya tienes rato en la bolsa, te quieres ir algo más sofisticado, buscas algo con potencial rendimiento más elevado, creo que tal vez en el sector tecnológico puedas encontrar algo interesante para diversificar en tu cartera al final, en tu portafolio. No, tampoco digo, oye, métele todo al sector tecnológico, pues no, porque ya es más riesgoso, ya depende de cada quien, pero sí, personalmente yo sí lo uso como una parte muy importante de mi portafolio, porque me gusta el sector, porque lo entiendo, porque lo uso, y es un sector que, pues digo, ya vieron que hay muchísimas opciones para invertir, por si les llega a interesar. Lo bueno que hay ETFs, Omar, por países, por sectores globales, diversificados. Creo que aquí hay para todo tipo de inversionistas. Es que no me gusta la concentración en esas empresas, pues puede haber por tamaño, empresas grandes, medianas y chicas relativos, ¿no? Y los large, mid, small cap. Oye, sabes que a mí no me encanta este sector y prefiero
irme a unos sectores más tradicionales, si quiero irme al sector de consumo, al sector industrial, pues hay ETFs que lo realizan. Entonces, pues creo que lo bonito de aprender cómo funcionan los instrumentos y aprovechar las ventajas que puede ofrecer cada uno de ellos. Obviamente, muy importante aprender de los instrumentos. Omar, yo sí quiero hacer aquí también aprovechar para la invitación. Aprovecho para el comercial. Pues tenemos el diplomado, Omar, que está muy completo, sobre todo el capítulo donde hablamos de instrumentos como las acciones, fibras, pero los ETFs también hablamos en mucho detalle. Es una estrategia que a mí me gusta en lo particular. Creo que es de los que tienen una duración más extensa. Nos metemos hasta pues a muchísimo detalle, a ver herramientas, a conocer los fundamentos, y pues les dejamos aquí en pantalla, campeones, si alguien está interesado, cómo se puede inscribir a este diplomado online con acceso vitalicio, tener acceso a las sesiones en vivo que tenemos. También hay sesiones que están grabadas ya para acceso 24/7, y creo que las personas que están ya con nosotros están bastante contentos y cada vez está creciendo más la comunidad de alumnos del diplomado de campeones financieros. Sí, la bolsa de valores no es un instrumento que te debes tomar a la ligera. Sin duda hay que capacitarse, hay que estudiarle, pero una vez que tienes las nociones, las bases, es un instrumento que puedes aprovechar, pues ahora sí que por el resto de tu vida, no por muchos años, y que probablemente ahí va a estar. No es un instrumento que está regulado, que si lo haces correctamente, pues vas a evitar que te roben tu dinero, que caigas en algún fraude. Ojo, puedes perder dinero, pero por la inversión, si lo haces bien, pues por lo menos que te lo roben eso, vas a tener protecciones, que todo eso lo cubrimos en el diplomado. Dónde hacerlo, ¿no? Bien importante, elegir la empresa adecuada en el país adecuado para que no te vayas a llevar malas experiencias de tantas historias de terror que a veces contamos aquí en el podcast, Manolo. Entonces, si se quieren unir aquí al diplomado, les dejamos la información, aquí está en la pantalla, aquí se las ponemos otra vez en la descripción, y con gusto, pues por ahí lo estamos viendo. Campeones, platíquenos en los comentarios qué opinión tienen ustedes. ¿Les gusta el sector tecnológico? ¿Les gustan otros sectores? ¿Creen que está sobrevalorado o está subvaluado? Los leemos en los comentarios y construyamos y continuamos enriqueciendo el debate allá abajo. No se olviden de seguir a Omar Educación Financiera, el Lago de los Business, y también a Campeones Financieros en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.